Mis hermanos y amigos, ubiquemos por favor el texto base del mensaje de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 24. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Mis hermanos y amigos, el día de hoy sobre todo domingo, muchas personas en muchas partes del mundo, de acuerdo a su ubicación geográfica, están haciendo o harán la misma loable acción de la gente de nuestro texto. Ellos están buscando a Dios, buscando a Jesús en algún lugar que se denomine iglesia cristiana en este planeta. Si realizáramos una encuesta a las afueras de esos recintos, antes de que la gente ingrese a dichos lugares para preguntarles la razón que los congrega allí, muchos contestarían que están allí para buscar a Dios o buscar de Dios, lo cual, repito, es algo que merece nuestra admiración. En un mundo que por naturaleza es hostil a las cosas de Dios, es hostil al Evangelio, nos parece cosa muy buena el que muchedumbre de personas estén congregándose para buscar a Dios. De hecho, es sorprendente que muchos, así como la gente de nuestro texto, recorren varios kilómetros de distancia desde sus hogares o sitios de albergue con afanada diligencia para buscar a Dios. Marcos, que es uno de los evangelios sinópticos, es decir, uno de los 3 evangelistas que al narrar la vida del Señor Jesús lo hace desde un mismo punto de vista que Mateo y Lucas, hablando de estas personas dice que muchos los vieron ir a Jesús y a los 12 y le reconocieron. Y muchos fueron allá, a Galilea, a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Esto está en Marcos 6:33. Matthew Henry comenta sobre estos mismos buscadores que ellos fueron muy diligentes buscándole. Indagaron en los lugares cercanos y cuando vieron que Jesús ya no estaba allí en Galilea, ni sus discípulos, como dice el verso 22 de Juan 6, ni él ni nadie que pudiera dar noticias de él, decidieron indagar en otro lugar. Dice Matthew Henry, adviértase, los que quieren encontrar a Cristo deben realizar una búsqueda diligente, deben buscar hasta que encuentren, deben ir de mar a mar, como dice Amós 8:12, para buscar la palabra de Dios antes que vivir sin ella. Así que todo esto es, a simple vista, un espectáculo maravilloso, ver la gente buscar a Dios. Y es que la Biblia tiene varias cosas que decirnos acerca de esto, de buscar a Dios. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 10, David está cantando y se refiere a la alegría de corazón que caracteriza a los que buscan a Jehová. En este mismo salmo, en el verso 11 del capítulo 16 de Primera de Crónicas, David exhorta a buscar a Jehová y su poder, a buscar continuamente su rostro. Cuando Israel buscaba a Dios, Dios les daba paz por todas partes y los prosperaba como nación. Pero cuando Israel dejaba a Dios, Dios los dejaba a ellos y eran presa fácil de sus enemigos. Todo esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulos 14 y 15. Dice el Salmo 9, verso 10, que Dios no desampara a quienes lo buscan. En el corazón de los verdaderos creyentes hay una consigna muy especial que prevalece por encima de cualquier deseo, de cualquier proyecto, de cualquier quehacer. Y David lo declara de la siguiente manera en el Salmo 27, verso 8. Sin perder Juan 6, acompáñame por favor al Salmo 27, verso 8, para que veamos ¿cuál es esa consigna que hay en el corazón de los verdaderos creyentes que está por encima de cualquier cosa? Salmo 27, verso 8.
Dice la palabra del Señor. Salmo 27, verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En cuanto a los demás, de ellos se dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10:4. En su magistral apologética en Atenas frente a los filósofos griegos, el apóstol Pablo exhorta a los gentiles para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto está en Hechos 17:27. Mis hermanos, hay mucho más que la Biblia tiene para decirnos con respecto a aquello que es el fin principal de la criatura moral, su razón de existir, lo cual cuando vemos que se está llevando a cabo por las personas, no deja de llamar nuestra atención y despertar buenos sentimientos en nosotros, como con las multitudes de nuestro texto base en Juan 6. Pero hermanos, es hasta que observamos el contexto que rodea la escena que plantea nuestro texto base, que todo buen sentimiento de nuestra parte hacia aquella gente que buscaba a Jesús se torna como mínimo en desilusión. Así es, mis hermanos, cuando vemos más de cerca toda esta situación, lo último que pensaremos que estas personas están haciendo como digno de alabanza, aun cuando buscan a Jesús, es eso, que es algo digno de alabanza. Nos vemos pues en la necesidad de analizar el contexto anterior y posterior de nuestro texto base para entender por qué me atrevo a decir que algo no andaba bien con ellos, aunque estuvieran buscando afanosamente a Jesús. Es más, lo que ellos están llevando a cabo es digno de condenar. Veamos pues el contexto. Lo primero que se debe decir es que el capítulo 6 del Evangelio de Juan no escapa a su intención primordial a la hora de escribir su libro. ¿Cuál es ese anhelo, ese propósito principal de Juan? Presentar la majestad, la divinidad del Señor Jesucristo. Sin perder Juan 6, por favor, acompáñame al epílogo del libro en el que Juan lo expresa más claramente. Capítulo 20, versos 30 y 31 de San Juan. Capítulo 20, versos 30 y 31. Dice el epílogo. Dice Juan en el epílogo del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vale la pena notar, mis amados hermanos, que Juan en su evangelio usa la palabra señales para referirse a los milagros asombrosos llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, al hablar de una de esas primeras señales realizadas por el Señor cuando convierte el agua en vino, Juan nos dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto está en Juan capítulo 2, verso 11. Este precisamente era el propósito de estas obras portentosas, de estas señales. Señalarlo a Él como el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías tan esperado, el unigénito del Padre, el Dios encarnado. De hecho, en este presente capítulo en el que estamos, en el capítulo 6, Juan nos narra una señal de gran relevancia. La alimentación milagrosa por parte de Jesús a 5,000 o más de 5,000 personas. En su momento nos referiremos con más detalle a este glorioso milagro. Por lo pronto, solo diremos que esta señal es tan importante que, junto con la crucifixión y resurrección, fue registrada por los 4 evangelistas, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
aunque este último, en su empeño de mostrarnos la gloria de Jesús, añade ciertos detalles que no están en los otros evangelios. Bien, dicho esto, pasamos al verso 1. Este verso inicia con una frase que aparece varias veces en este evangelio, el verso 1 de Juan 6, donde estamos posicionados. Dice, después de esto. En griego es metatauta, y no se refiere a que lo narrado aquí ocurrió inmediatamente después de lo narrado en el capítulo 5. Mucha atención, hermanos, los sucesos que Juan relata en el capítulo 5, que es el capítulo inmediatamente anterior, se llevaron a cabo en el marco de una fiesta de los judíos, pero no se nos da el nombre de dicha fiesta. Sin embargo, Juan nos dice claramente cuál es la fiesta que sirve como marco para su relato en el capítulo 6. Dice que estaba cerca la Pascua. Si la fiesta del capítulo 5 es la de los tabernáculos, entonces habrían pasado aproximadamente 6 meses entre los capítulos 5 y 6. Pero si la fiesta era la misma Pascua, entonces el tiempo transcurrido entre los dos capítulos fue de 1 año, entre Pascua y Pascua. Esto es importante, mis amados hermanos, por 2 razones. La primera, la frase metatauta o después de esto con que inicia este capítulo, lo que hace es conectar con el capítulo anterior, no tanto con una inmediatez cronológica, pero sí con la idea que se desarrolla en los 2 capítulos, y es que en ambos se muestra que la gente acaba rechazando al Señor Jesús. En el capítulo 5 en Judea, luego de haber sanado a un paralítico, y en el capítulo 6 en Galilea, luego de haber alimentado a una multitud. Dice William Hendrickson que la historia de este doble rechazo es necesaria para suministrar un trasfondo a los siguientes capítulos, porque hace que el tierno amor del Salvador resalte nítidamente contra el trasfondo de la ingratitud humana. Segundo, esto es lo que nos ayuda a entender que en esos 6 o 12 meses creció la fama del Señor de tal manera por lo que le seguían multitudes, como lo indica el verso 2 de nuestro texto del Evangelio de Juan 6. Dice que le seguía gran multitud. Pero sigue diciendo el verso 1 que el Señor se dirigía al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Por los evangelios sinópticos sabemos que con este viaje el Señor tenía 2 intenciones. La primera, descansar luego de una extenuante labor de servicio por parte de él y los apóstoles. Esto está en Marcos 6:30 al 32. La segunda, meditar con sus apóstoles sobre lo acontecido a Juan el Bautista cuando fue asesinado por orden del rey Herodes. Esto está en Mateo 14:13. Pero hermanos, este tiempo de descanso y reflexión se suspende cuando el Señor se percata que le seguía gran multitud. A pesar de que estas personas interrumpen, cual Adán con su pecado, el descanso del Señor y de sus discípulos, vemos al Dios encarnado actuando hacia ellos con la misma condescendencia con la que actuó para con el Adán recién caído. Su tierna compasión se hace evidente, pues los recibe con actos de misericordia que registran los sinópticos, tales como sanar a los que de ellos estaban enfermos, esto está en Mateo 14:14, hablarles del reino, esto está en Lucas 9:11, también alimentarlos cuando ya la hora era avanzada, como lo vemos en los versos 10 al 13 de Juan 6, donde estamos. Todo esto porque, como dice Marcos, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. A pesar, hermanos, de que nuestro Señor estaba enterado de los motivos verdaderos de esta multitud, en su abundante misericordia logró satisfacer esas necesidades. Hablando de las motivaciones de ellos, Juan expresa en el verso 2 que estas personas seguían al Señor
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Podemos decir que este no es el problema, hermanos, porque la idea es que la gente precisamente viera estos milagros, estos portentos que eran signos de la mesianidad del Señor Jesucristo y creyeran en Él. Lamentablemente, se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Recordemos que la visión mesiánica de los judíos estaba demasiado parcializada, ya que el Cristo que esperaban era uno que se limitaba a beneficiarlos materialmente con riqueza, comida, prestigio nacional, etc. Especialmente liberándolos del yugo que Roma estaba ejerciendo sobre ellos. Esto es importante para ir entendiendo que con el milagro de la multiplicación del pan es que comienzan a aflorar, a revelarse los verdaderos motivos reales que movían a estas multitudes a buscar al Señor. Dice el verso 3 que el Señor sube a un monte con sus discípulos, y dice el verso 5 que desde allí analiza que muchas personas venían a congregarse en torno a Él. Pero el verso 4 nos brinda un detalle no menor que nos ayuda a entender qué era precisamente lo que pasaba por la mente de esa multitud. Y es que estaba cerca la Pascua, aquella fiesta de los judíos en la que se conmemoraba la liberación de Israel del yugo de esclavitud de Egipto, por lo que los sentimientos nacionalistas de ellos estaban a flor de piel. Todos estos judíos estaban esperando ser liberados nuevamente, pero en este caso específico del flagelo romano. Como la gente tenía hambre, ante la impotencia de sus discípulos más cercanos para hacerlo, como lo muestran los versos 5 al 9, el Señor decide alimentarlos. Con ánimo de que todo se haga decentemente y con orden, dice el verso 10 que el Señor manda recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Dice el verso 11 que el buen pastor toma los 5 panes, da gracias, y sin hacer fanfarria, sin hacer ruido, los reparte a los apóstoles, y los apóstoles los reparten a la gente. También se repartieron peces, y todo este alimento sobreabundó de tal manera que cuando se hubieron saciado todos, dijo el Señor a sus discípulos que recogieran los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Llenaron 12 cestas con esas sobras, hermanos. ¿Cómo responden estos seguidores, estos buscadores, ante semejante milagro que además de señalar a Jesús como el Cristo, benefició a tantas personas? Es importante indicar que esas maravillosas señales que lo autentificaban como el Mesías eran de carácter amoroso y misericordioso. Dice un comentarista: a través de todo su ministerio, Jesús podía haber emocionado a las multitudes con sus demostraciones espectaculares de poder divino, como levantar el templo y dejarlo suspendido en el aire, o volar por el cielo a velocidades supersónicas. Pero en lugar de eso, escogió mostrar la compasión divina por medio de milagros que liberaban a las personas de sus necesidades. Sanó enfermos, resucitó muertos, expulsó demonios. Ni siquiera los milagros creadores del Señor eran trucos mágicos sensacionales. Cuando Jesús creó el vino en las bodas de Caná, como está en el verso 2 de Juan, en el capítulo 2 de Juan, verso 1 al 11, satisfizo una necesidad de los invitados y salvó a los novios de una situación embarazosa en lo social. La alimentación milagrosa de los 5,000 fue un gran acto de compasión a favor de las personas que se habrían ido con hambre. Entonces, ¿cómo respondieron estos buscadores ante semejante acto de amor divino?
El que no sepa de antemano el desenlace completo de esta narrativa diría que ellos respondieron bien, pues el verso 14 dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, dice el verso 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Estos seguidores pasaron a ser perseguidores. Gente que en apariencia buscaba al Señor, siguiéndole con afán, inclusive concluyendo teológicamente lo que es correcto en cuanto al Señor, porque ellos, al ver la señal, recordaron lo que dijo Moisés con respecto al Mesías y que está escrito en Deuteronomio 18:15. Te lo leo: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, dijo Moisés, a él oiréis. Pero estos eran buscadores con motivaciones que eran netamente carnales, terrenales y hasta diabólicas. El que conoce los corazones entendió lo que tramaban, así como él, y solo él, ve lo más profundo de los corazones de quienes se profesan creyentes y sus buscadores, pero no lo son en realidad. La gente puede engañarse entre sí mostrando una apariencia de piedad, pero nunca podrán engañar al que tiene ojos como llama de fuego. Veamos lo que dice Juan sobre ciertos creyentes y que aplica para esta ocasión. Vayamos al capítulo 2 de Juan, versos 24 y 25. Juan 2, 24, 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabía que aunque en las bocas de estos buscadores había ortodoxia, sus corazones eran mundanos. Querían apoderarse de él, querían hacerle su rey terrenal, uno que les sanara continuamente de sus dolencias sin necesidad de pagar doctores o medicinas, uno que les llenara el estómago sin necesidad de trabajar para ganarse el sustento, pero sobre todo, uno que saliera al frente de ellos contra Roma para obtener sus antiguas libertades como nación, ignorando su verdadera y terribilísima esclavitud, la de su pecado que precisamente les impedía ver su miserable condición, su urgente necesidad de un Redentor que los liberara de su propia maldad, por la que no solo estaban bajo el gobierno de Roma, sino de sus más bajas pasiones. Querían coronar por la fuerza a aquel cuyo reino no es de este mundo, de tal modo que él se retira de ellos al monte nuevamente, él solo. Se alejó de ellos. No miró con agrado los honores que pretendían ofrecerle, así como no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, nacida de un corazón rebelde que nunca se ajustó a las formas divinas, porque a la larga estos buscadores solo querían hacer del Señor una marioneta, un títere de sus antojos. Ni Juan ni los sinópticos registran que siquiera estos buscadores hayan dado las gracias al Señor por el milagro, aun cuando el Señor les dio ejemplo al dar gracias antes de repartir los alimentos. Amados hermanos, qué distinta es la reacción de un verdadero creyente al recibir los regalos de la mano misericordiosa de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas leemos sobre el milagro de la pesca milagrosa. A partir del verso 1 nos relata Lucas que Pedro estaba allí con sus compañeros y ellos obedecieron la orden del Señor de echar la red al mar, encerrando gran cantidad de peces, tanto que su red se rompía. Tanto que ellos hacen señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, vienen y les ayudan y las dos barcas se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hace, hermanos? Dice la Escritura que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese asombroso milagro llenó de un santo asombro a Pedro, que el Señor tuvo que consolarle con las palabras más reconfortantes que hombre alguno pueda escuchar: no temas. Luego Pedro, dejándolo todo, empezó a seguir al Señor. De hecho, en el capítulo 6 en el que estamos posicionados, el Señor Jesucristo realiza otra señal, pero esta vez solo ante los ojos de sus discípulos más íntimos. Caminó sobre el mar. En los sinópticos encontramos que cuando Jesús entiende los motivos reales de estos buscadores, hace subir a la barca a los 12, probablemente librándolos de caer en la tentación de ayudar a esa turba en su pecaminosa consigna de hacerle rey a la fuerza. La idea es que el Señor se encontraría con ellos luego de despedir a esa multitud. El Señor sube al monte a orar, por lo que la barca de los discípulos ya estaba en el mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos la estaban pasando muy mal, hermanos, pues habían remado por demasiado tiempo intentando llevar la barca a su destino, pero solo habían conseguido avanzar entre 4 a 5 kilómetros. Estaban agotados física y emocionalmente, y podemos imaginar que frustrados, debido a que su maestro no quiso recibir los honores de aquella multitud y ahora se encontraban luchando contra las inclemencias de un mar embravecido. Y lo peor, el Señor Jesucristo no estaba con ellos. Pero entre las 3 a 6 de la mañana, el Señor Jesucristo viene a ellos andando sobre el mar a toda prisa. Tanto que dice Marcos 6:48 que daba la impresión que los quería rebasar. Pero esa rapidez era para lograr llegar a ellos, pues ellos lo anhelaban. Dice el verso 21 de Juan 6 en la Nueva Biblia de las Américas que ellos querían recibir a Jesús en la barca. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Salmo 145, 18 al 20. Cuando finalmente Cristo sube a la barca, dice Mateo 14, 32, que sus discípulos lo adoraron, confesando su divinidad. Pero hermanos, volviendo al milagro de la multiplicación del pan, preguntémonos, ¿por qué es tan especial este milagro, esta señal, como para recibir la atención de los 4 evangelistas? Bueno, además de señalar a Jesús como el Cristo, se han propuesto razones tales como presentar al Señor Jesucristo como el nuevo Mesías, el nuevo Moisés en el desierto, dando de comer al pueblo. Así como con Moisés el pueblo recibió el maná, con Jesús fueron alimentados milagrosamente en aquella ocasión. Esto sin hablar del contraste entre el control de Moisés sobre el agua al dividir el mar y el milagro del Señor Jesucristo al caminar sobre el mar. Otros enfatizan el milagro para indicar que el poder de Cristo tiene la capacidad de transformar las cosas existentes, como aquellos pocos panes que fueron transformados en muchas porciones que pudieron saciar el hambre de toda esa multitud. Otros subrayan el hecho de que lo ocurrido aquí es más bien de carácter creativo, es decir, que se creó tanto, pero tanto pan que satisfizo a la muchedumbre allí reunida. J.C. Ryle comenta, se hizo existir un alimento que no existía previamente. Al curar a los enfermos y resucitar a los muertos, se corregía o restauraba algo que ya existía. Al alimentar a los 5,000 con 5 panes, se tuvo que crear algo que no existía anteriormente. Dice otro comentarista que
aunque todos los milagros del Señor fueron asombrosos, la alimentación de los 5,000 demostró su poder creador con más claridad y de modo más impresionante que cualquier otro milagro. De hecho, en términos del número de personas afectadas, fue el más grande de sus milagros. Excedió su alimentación posterior de 4,000, registrada en Mateo 15, 32 al 39 y en Marcos 8, 1 al 9. Pero hermanos, lo que hace tan especial este acontecimiento de la alimentación de los 5,000 es que prepara el escenario para uno de los discursos más gloriosos de nuestro Redentor. Un sermón tan poderoso que por medio de su exposición llegan a definirse quiénes son sus verdaderos discípulos y quiénes son solo buscadores de nimiedades, quiénes van tras sus bellas palabras de vida y quiénes solo le buscan, como en este caso, para llenar sus vientres. Es el discurso sobre el pan de vida. Aunque no contamos, hermanos, con el tiempo suficiente para analizar en detalle este maravilloso discurso, solo diremos que con sus tantos milagros, el Señor logró reunir multitudes como las del capítulo 6 de Juan, pero fue con sermones como este que las perdió. Dice Warren Wiersbe, el propósito de la señal era poder predicar un sermón. De nuevo, era un ministerio de gracia y de verdad, como dice Juan 1:17. En la gracia nuestro Señor dio de comer a los hambrientos, pero en la verdad les dio la palabra de Dios. Ellos querían comida, pero no querían la verdad. Y al final, como lo veremos más adelante, la mayoría de ellos abandonaron a Jesús y rehusaron andar con Él. Muchos de los que habían comido el pan el día anterior madrugaron a buscar a Jesús, pero ya no con el clima en contra, ya no con un mar embravecido como el que en obediencia tuvieron que afrontar los 12. En comparación, el viaje de estos buscadores fue más ameno y seguro que el de los 12. A menudo, el discípulo genuino es quien más sufre en comparación con el falso seguidor. Un auténtico buscador va mar adentro, esforzándose en la gracia para obedecer la voluntad de su Señor, encontrando por lo general una tormenta tras otra. En cuanto a los verdaderos discípulos, a veces el Señor calma sus tempestades, otras veces los calma a ellos. Mientras los discípulos falsos viajaban plácidamente en las barcas, podemos imaginar lo que hablaban los unos con los otros. ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? No te preocupes, que ahora que encontremos a Jesús, desayunaremos gratis y sabroso. Para ellos Jesús era sinónimo de comida. Cuando la gente encuentra a Jesús, como dice el verso 25 de Juan 6, el Señor introduce su poderoso sermón exponiendo las verdaderas intenciones de estos buscadores. Dice el verso 26 que cuando el Señor los ve, les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes están aquí, no porque yo haya llenado sus corazones, sino porque llené sus estómagos. De todas maneras, no desestimamos que, como quiera, esta gente había hecho su esfuerzo el día anterior, rodeando a pie el mar de Galilea con el objetivo de estar con Jesús. Luego, el esfuerzo que de todas maneras representa el viajar en esas barcas, quizá hasta pagaron por este servicio de transporte. Por eso, en esa abrupta introducción a su glorioso sermón, el Señor les dice en el verso 27 que trabajen o se esfuercen, no por la comida que perece, que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida
eterna. Hermanos, acerca de la expresión trabajad no por la comida que perece, dos aclaraciones. La primera, esta invitación no es a despreciar el trabajo por el que obtenemos el sustento, lo cual sería una gran contradicción, ya que desde el principio vemos que Dios instituyó el trabajo como la forma de ganarnos el pan de cada día legítimamente. Permíteme citar nuevamente a J.C. Ryle al respecto. Dice, la expresión, mucha atención hermanos, la expresión utilizada por nuestro Señor que supone la introducción de todo el sermón posterior es un maravilloso ejemplo de esa sabiduría divina con que ajustaba su lenguaje a la forma de pensar de sus oyentes. Vio a la multitud que venía a él en busca de comida, se apropia de la idea y les pide que no se esfuercen por la comida corporal, sino por la espiritual. Igualmente, cuando vio al joven rico acercarse a él, le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. También, cuando se encontró con la samaritana junto al pozo, le habló del agua viva. Y cuando Nicodemo acudió a él, orgulloso de haber nacido judío, le habló del nuevo nacimiento que necesitaba. Cuando nuestro Señor dijo que trabajáramos no por la comida que perece, no debemos suponer por un solo momento que quisiera fomentar la ociosidad y el abandono de todos los medios legítimos para ganarnos la vida. Es un tipo de expresión bastante frecuente en la Biblia en la cual se comparan dos términos. Así, cuando nuestro Señor dice que si alguno va a Él y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. Vemos de inmediato que no se pueden interpretar estas palabras literalmente. Solo significan, si alguno no me ama más que al padre, a la madre, etc., como está en Lucas 14:26. Pero sigue diciendo Ryle, el significado sencillo en este caso es, pues, que deberíamos esforzarnos mucho más en satisfacer las necesidades de nuestras almas que las de nuestros cuerpos. Segundo, por lo tanto, la expresión trabajad debe ser interpretada en el contexto de lo que aquí está pasando. La gente ha hecho su propio esfuerzo o trabajo en lo que respecta a buscar a Jesús, pero dicho esfuerzo es en vano, ya que la prioridad de ellos no es la de nuestro Dios. Hermanos, aunque el Señor es muy misericordioso y compasivo, como lo demostró el día anterior cuando les dio pan, como escribe Santiago en su carta, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, como para ayudar a quienes pasan necesidades y tiene todo el poder para hacerlo, su prioridad es salvar a los hombres de sus pecados para que sean suyos, su verdadero pueblo santo y redimido para su gloria. ¿Qué fue lo que dijo el ángel en su anuncio del nacimiento del Cristo en Mateo 1:21? Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Ahora bien, mis amados hermanos, este esfuerzo no supone un obrar humano que le merezca la salvación, que es solo por la gracia, solo mediante la sola fe en Cristo, solamente para la sola gloria de Dios. Esto es lo que precisamente el Señor aclara más adelante en su sermón, en el verso 29, cuando la gente le pregunta sobre las obras de Dios que deben hacer, como dice el verso 28. Comenta Leon Morris, quizá en vista de que Jesús usa la idea de trabajar, es normal que surja la cuestión del esfuerzo humano. Sin embargo, el hecho de que le pregunten ¿qué debemos hacer?, pone de manifiesto que no han entendido la idea de que la vida es un regalo, el regalo que Jesús les ha hecho. Creían que podrían conseguir la salvación por sus propios esfuerzos, conclusión a la que llega todo hombre que solo hace uso de la sabiduría humana. Mis hermanos, en este sentido general, buscar a Dios
Es la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Dios ha buscado primero. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La iniciativa siempre es de nuestro Dios porque, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 al 11. Ahora, con la paciencia y mansedumbre que caracterizan al Divino Maestro, contesta la pregunta sobre lo que debían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 29. Pero en vez de creer, estos buscadores le pidieron otra señal, trayendo a Moisés como su rival. En el pasado, Moisés le dio comida a nuestros padres todos los días durante 40 años. ¿Tú qué nos darás para que te creamos? El Señor les responde varias veces que Él mismo es el verdadero alimento que ellos necesitaban. Hablando de sí mismo les dice en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, estas eran las bellas palabras de vida que ellos no pudieron soportar. De hecho, se ofendieron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, ¿quién la puede aceptar? Verso 60. En otras palabras, ya esto es demasiado, Jesús. Nosotros vinimos solamente para que nos dieras comida y ahora nos sales con que debemos alimentarnos de ti, es decir, interiorizar tu persona y tu obra, o si no, no tendremos la aprobación de Dios y por lo tanto nos perderemos, así como nuestros padres que, a pesar de haber comido el maná durante 40 años, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Les ofendió lo que hubiera sido para ellos verdadera vida, vida eterna, vida en abundancia. Así que finalmente, decepcionados por este Mesías, prefirieron alejarse para siempre de Él. Pasemos ahora, mis hermanos, a las conclusiones prácticas del mensaje de esta mañana. Primero que todo, debo decir como nota aclaratoria que esto no se trata de hacer un juicio malsano para determinar quién busca a Dios genuinamente y quién no. Ese conocimiento es prerrogativa divina, solo Dios sabe eso. La idea es que cada cual, al ser confrontado por todo lo visto en la palabra de Dios hoy, valide sus motivaciones a la hora de buscar a Dios. ¿Buscas a Dios porque necesitas sanidad? ¿Buscas a Dios porque necesitas que tu matrimonio se restaure? ¿Buscas a Dios porque estás en una gran crisis financiera? ¿Buscas a Dios porque tus hijos se salieron de control? ¿Buscas a Dios porque estás ansioso o deprimido? ¿Buscas a Dios porque te parece que entre los evangélicos tendrás el prestigio y la atención que no tuviste allá afuera? ¿Buscas a Dios porque quieres casarte? ¿Buscas a Dios porque quieres un ministerio? Amados hermanos y amigos, aunque ninguna de estas cosas es mala en sí misma y Dios puede y quiere concederlas todas, tenemos un problema muy grave si tu prioridad a la hora de buscar al Señor se reduce a cualquiera de ellas. Es decir, que algo debe andar muy mal si solo buscas a Dios para cualquiera de las necesidades de esta vida. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escúchalo en la traducción al lenguaje actual. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida,
no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Recuerdas lo que el pastor Spurgeon cuenta sobre una señora de su iglesia? Ella estaba muy enferma y buscaba fervientemente al Señor para ser sanada. Un buen día el Señor la sanó de su azote. Después de un tiempo de su sanidad, la señora vuelve con el pastor Spurgeon muy triste para decirle que a veces echaba de menos estar enferma. Muy extrañado, el pastor Spurgeon le pregunta que por qué decía eso, a lo que la mujer le responde: pastor, es que cuando estaba enferma, mi búsqueda del Señor era más ferviente, pero ahora que estoy sana, me parece que no tengo un motivo fuerte que me mueva a ello. Muchos otros están viviendo su búsqueda de Dios en automático. ¿Sabes, hermano?, diría alguien, siéndote sincero, vengo a la congregación porque ya me acostumbré a hacerlo. No tengo otra cosa planeada en mi agenda, así que aquí estoy buscando a Dios. ¿Llamas a eso buscar a Dios? En cuanto a la exhortación divina de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, dice J.C. Ryle, ¿cómo debemos trabajar? Solo hay una respuesta. Debemos trabajar utilizando todos los medios de que se nos ha provisto. Debemos leer nuestra Biblia excavando en busca de los tesoros ocultos. Debemos orar fervorosamente como personas que contienden con un enemigo mortal. Debemos llevar todo nuestro corazón a la casa de Dios y adorar y escuchar como quien escucha la lectura de un testamento. Debemos luchar diariamente contra el pecado, el mundo y el diablo como quienes luchan por la libertad y deben vencer o ser esclavos. Estas son las formas en que debemos conducirnos si queremos hallar a Cristo y ser hallados por Él. Este es el trabajo, este es el secreto del progreso de nuestras almas. No cabe duda que este tipo de trabajo es muy poco habitual. Dice J.C. Ryle, no cabe duda que este tipo de trabajo es muy poco habitual. No recibiremos mucho aliento por parte del hombre cuando lo llevemos a cabo, y a menudo se nos dirá que somos extremistas y que vamos demasiado lejos. Aunque resulte extraño y absurdo, el hombre natural siempre está imaginando que nos dedicamos en exceso a la religión y negándose a ver que es mucho más probable que pensemos demasiado en el mundo. Pero independientemente de lo que diga el hombre, el alma jamás obtendrá alimento espiritual sin trabajo. Debemos esforzarnos, debemos correr, debemos luchar, debemos poner todo el corazón en las cuestiones de nuestra alma. Ahora bien, ¿y si el Señor no hace nada de lo que esperas al buscarlo? Si no te sana, si no restaura tu matrimonio, si no te saca de deudas, etc., ¿qué harás, hermano? ¿Qué harás, amigo? ¿Te irás ofendido como aquellos buscadores a los que se les ofreció algo infinitamente mejor que el pan, que aunque nutre nuestros cuerpos, no puede dar vida eterna? ¿O dirás lo mismo que el apóstol Pedro, que representa a todo verdadero creyente? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versos 68 y 69 de Juan 6. Además, cuando de buscar se trata, el Señor Jesucristo ya nos direccionó al respecto en Mateo 6:33. Déjame leer los dos versículos anteriores para que digamos juntos de memoria el verso 33, que ya nos lo sabemos. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es tu prioridad el reino de Dios y su justicia? ¿Cristo es tu necesidad apremiante? Agustín de Hipona comenta que rara vez se busca a Jesús por amor a Jesús. En Génesis capítulo 30, verso 1, leemos que Raquel le suplicaba a Jacob por hijos, diciendo: dame hijos, o si no me muero. El creyente genuino tiene tanta necesidad de Cristo que dice: dame a Cristo, o si no me muero.